Apreciados amigos, nuevamente un placer estar con ustedes para compartir y estudiar juntos la escuela sabática, el repaso de la lección. Estamos estudiando los temas acerca del Evangelio de Juan y tenemos esta sexta lección titulada Más testimonios acerca de Jesús. Es decir, vamos a ver más acerca de los testimonios que nos hablan de Cristo. Pero tengo el privilegio de estar junto al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa y gracias por compartir conmigo este tiempo. Muchas gracias de nuevo por invitarme. La oportunidad de estar aquí es un placer para mí poder acompañarles en esta lección. Gracias, pastor. Y sé que en tu trabajo, en tu ministerio, tienes muchas responsabilidades, así que apreciamos mucho tu tiempo que nos puedes prestar para juntamente estudiar y compartir de la palabra del Señor. Amén. Por Pastor, supuesto. antes de comenzar, te pido que por favor nos dirijas en oración para comenzar con el estudio. Claro que sí, vamos a orar. Amado Dios, una vez más nos encomendamos delante de ti. Sabemos que tú has inspirado las Escrituras y también nos has prometido iluminar nuestras mentes para poder encontrar la verdad. Sé con nosotros en este repaso de la lección y ayúdanos a seguir extrayendo estos temas maravillosos del Evangelio de Juan. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, tenemos entonces este testimonio o más testimonios acerca de Jesucristo y vamos a iniciar yendo al capítulo 3 de Juan Muy bien. y ver allí brevemente un poco de lo que pasó en la experiencia de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el que preparó el camino al Señor, que fue enviado por el Señor justamente a preparar el camino para Cristo. ¿Qué nos dice qué nos dice Juan el Bautista acerca del testimonio de Cristo? ¿Cómo Juan compartió? Así que en Juan capítulo 2, y bueno, tal vez no vamos a leerlos, pero danos una vislumbre de qué pasó en esa experiencia. ¿Cómo Juan Bautista, ¿no es cierto?, ayudó a dar un testimonio de Jesús. Bueno, el contexto es una disputa que hubo aquí entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, que es el bautismo, el versículo 25, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Vemos cómo desde el mismo inicio Satanás intenta meterse en esta relación y tienta a Juan. Esa es una tentación muy fuerte para Juan. Claro. Porque él fácilmente pudo dar rienda suelta a los celos. Él estaba creando mucho impacto antes de que Jesús comenzara su ministerio. Pero ahora hay un nuevo predicador y parece que la gente está yendo más a escucharlo a él. Y Juan, quizás esto es uno de los capítulos más gloriosos en la vida de Juan el Bautista, donde él exalta a Jesús como el novio, su pueblo como la novia, pero él dice: yo solo soy el amigo del novio. Me es necesario, y me gusta mucho aquí el texto, que está en el 30. versículo 30. Adelante, pastor, léalo, por favor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que vemos aquí la humildad de Juan el Bautista. Él dice: ok, si más gente está yendo a él es porque Dios le ha dado. Esto viene de Dios. Yo no tengo por qué tener celos. A ver, que los predicadores y que los pastores y las personas de la iglesia tuviéramos esa humildad. A veces nos falta, ¿cierto? Donde nosotros no deberíamos sentirnos celosos porque quizá otro está teniendo más éxito en el ministerio, porque quizá otros están ganando más almas. A veces hay la competencia entre los pastores. ¿Quién gana más almas? Pues gloria a Dios, si tú bautizaste más que yo, pues eso te lo ha dado Dios. Yo me regocijo porque más almas han entrado al Evangelio, a los pies de Jesús por medio de tu ministerio. Entonces, Juan aquí, esta respuesta revela que Juan conoce muy bien cuál es la misión de Jesús. Si no hubiese conocido la misión de Jesús, Juan no hubiese tenido la comprensión para decir: me es necesario a mí menguar para que Él crezca. Y sabes, pastor, qué interesante, ¿no? Cómo la definición de Juan en este testimonio es su humildad. Exactamente. Lo que caracteriza a Juan el Bautista como un verdadero testimonio o testigo de Cristo, da relevancia a Jesús, es porque se siente que comparado a Cristo, Él no es sino simplemente uno que sirvió al Maestro, al Rey, Señor, señores. Es decir, hay un sentimiento de verdaderamente de sentirse que Él es un
amigo de el que realmente merece toda alabanza y toda honra y toda gloria. Es decir, el centro de atención es Cristo, yo simplemente soy un amigo de Cristo, uno que está allí para servirlo. Y creo que esta es la experiencia que, como tú mencionabas, debería definir a los ministros actuales, a los miembros actuales, a la iglesia en general. Deberíamos sentirnos con este sentimiento de humildad y buscar no figurar, no ser el centro de atención, sino más bien sentirse gozoso cuando vemos que Cristo está obrando en la vida de otra persona y que si esa persona tiene mayor éxito en su ministerio, en su obra, que demos y agradezcamos a Dios de que podemos ser testigos de eso y más bien debemos sentirnos gozosos de que Cristo está usando a otros para alcanzar con el Evangelio al mundo, ¿no? Amén. Y de nuevo, como es común en el Evangelio de Juan, él pasa de una narración histórica a una confesión teológica. Sí. Y de nuevo vemos aquí la confesión teológica de Juan, versículo 31 en adelante, que apuntan al mismo tema que hemos estado estudiando. Claro. El que viene de arriba está por encima de todos. Aquí él está colocando a Jesús por encima de todos, aún de los ángeles. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, Amén. pues Dios no le da el Espíritu por medida. Wow, Jesús no tenía el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. O sea, él aquí está confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Y volviendo de nuevo a lo que habíamos estudiado en una lección anterior, en Juan 5:18, Sí. llamarse hijo de Dios, es decir que Dios es su Padre, es hacerse igual a Dios. Correcto. O sea que aquí Juan está colocando a Jesús en la misma igualdad a Dios el Padre. En la misma esfera, en la misma característica, posición que el Padre. Ahora, el versículo 36 de ese mismo párrafo del capítulo 3, 36, cómo Juan termina su confesión, como tú mencionas, diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta declaración es una declaración que va en mucho sentido contraria a la filosofía de muchos hoy en día. Creen que Dios, su amor es tan grande, misericordioso, que va a salvar, aún he escuchado a algunos decir, a todos, o sea, aún a los que confiesan o no. La ideología inclusive de la tribulación, que hablan algunos de, ¿sabes?, personas evangélicas o de otras denominaciones que creen que va a haber 7 años de tribulación, etcétera, con el fin de dar una oportunidad más. Todas esas cuestiones dan una énfasis a que Dios, su plan es salvar a todos, sea como sea. Pero aquí Juan declara una verdad que es incómoda. El que cree en Cristo, el que cree verdaderamente en Él como Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que no cree en Cristo, el que no acepta a Cristo en su vida personal, para él, la vida, digamos, lo que le espera es la ira de Dios derramada sobre el pecador. Entonces, de alguna forma presenta también la necesidad o la urgencia, por decirlo así, de hacer una elección por Cristo hoy. Porque el juicio de Dios, su desenlace, la vida del ser humano, depende de su elección hoy sobre quién es Jesús. ¿No? Interesante ese punto que creo que es relevante también a la lección. Es muy Ahora, importante, así es. volviendo a lo que Juan, a la lección nos habla aquí de una nueva concepción acerca del Mesías, hablando de lo que Juan dijo de Jesús en su bautismo. En el momento que Jesús estaba, digamos, llegando a ser bautizado por Juan, en el capítulo 1, volviendo un poquito para atrás, aquí hace una pequeña lección, una transición hacia el pasado, dice que allí Juan mira, en el versículo 32-36, mira al Espíritu Santo descender sobre Cristo. Y allí vemos de que hay una declaración que dice él, ¿no es cierto? También dijo Juan, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y ya no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, pastor, ¿qué podemos sacar de estas declaraciones de Juan el Bautista sobre por qué Cristo es el Hijo de Dios? Bueno, al parecer Dios mismo se lo reveló, porque dice que Él escuchó, me fue dicho, dice, que a quien sobre quien descendiera el Espíritu como paloma, ese es el Hijo de Dios. Pero Juan tenía una comprensión que hasta ahora no muchos la tenían. Primero en el versículo 34, él declara y testifica que Jesús es el Hijo de Dios, pero en el versículo 35, al día siguiente, estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba allí, dijo, este es el Cordero El Hijo de Dios. O sea que lo confiesa como Hijo de Dios, pero también lo confiesa como el Cordero de Dios. Esto solo el Padre se lo pudo haber revelado, porque como si usted es Dios, y quizá la referencia al Cordero de Dios viene de Isaías 53:7, Claro. donde dice que él Como fue oveja. llevado como cordero al matadero, de ahí es donde está citando Juan. Claramente la referencia a Jesús como Cordero de Dios apunta a su sacrificio, pero si Él es Dios, como Dios va a morir. ¿Sí? O sea, eso solo Juan, eso es una nueva revelación del Mesías, que estaba en el Antiguo Testamento, pero para los judíos en aquel entonces no era bienvenida Claro, esta no. parte, porque ellos esperaban era a un Mesías que fuera un líder político, que los liberara de los romanos, Claro. que los rescatara de la esclavitud y el control romano y fueran una nación independiente. Pero cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, pues eso viene como sorpresa para muchos. Y algo interesante que cuando Juan declara esto de Cristo, que Él es el Cordero de Dios, Él lo declara, como tú dices, por una inspiración o revelación del Señor, y tal vez no entendía completamente todo lo que significaba esta declaración, pero movido por el Espíritu Santo, reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, entendía que su misión no era en sí misma una misión como lo pintaron por muchos siglos los judíos, ¿no? De un Mesías poderoso que venía a defender. Él sabía que Cristo vino a quitar los pecados del mundo. O sea, esta es su misión. Él tenía una misión de salvar al mundo de sus pecados. Amén. Y por eso Juan se le dio a él el llamado al arrepentimiento. Así es. A llamar a la gente al arrepentimiento del pecado, preparar el camino para el Señor. Ahora, lo que Jesús muchas veces llevó o mejor dicho, lo que Él compartió en su enseñanza, en sus prédicas, en sus declaraciones de sí mismo, no siempre, tú mencionaste, fue bienvenido por los judíos. No fue bienvenido por el pueblo al que Él vino. Es más, Juan dice desde el principio, a los suyos vino, Eso ya no le recibieron. no le recibieron. Es decir, el rechazo existió del pueblo que Él vino a salvar. En el capítulo 6 de Juan, del 51 al 71, tenemos estas dos declaración de Cristo, allí, ¿no es cierto?, sobre cuando Él comparte y les habla primeramente de quién es Él es el pan de vida, que Él es el pan vivo, que vino del cielo y todo esto. Pero Él, en esta parte de la explicación sobre sí mismo, vemos de que hay algunos que aceptan y otros que rechazan. ¿Cuál es la parte, pastor, aquí por más compleja de por qué era difícil para ellos aceptar a Cristo? ¿Por qué los judíos sentían como deseo instantáneo de rechazar a Cristo por lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que les molestaba de lo que Jesús decía? Bueno, eso se conecta con la lección del la del lunes, porque cuando ellos se dieron cuenta que Jesús en realidad no venía para librarlos de los romanos, aquí en el mensaje de Juan 6, ese sermón del pan de vida, Jesús es muy claro. Y Él les dice que la única manera para que ellos sean libres es aceptándolo a Él como el pan de vida. Y Él les dice que este pan de vida, creo que aquí lo habíamos estudiado en una lección anterior, dice que es mi cuerpo el cual yo daré para la salvación de muchos. Es decir, Jesús acá apunta a su mismo sacrificio, hace eco al tema del Cordero de Dios que vimos en el capítulo 1. Claro. Bueno, los que primero querían hacerlo rey, ahora dicen, no vale la pena. Y muchos, nos dicen las Sagradas Escrituras aquí,
que dejaron de andar con Él desde ese día. Ah, así que vamos a leer un poquito acá el versículo 57. Correcto. Dice Jesús aquí hablando, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y por eso, ¿no es cierto? Cuando escuchan estas palabras, el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, de aún sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aceptar a Cristo, comer su carne, aceptar su sangre. Ellos entendían, aunque no querían a veces decirlo de verdad, pero entendían que esto era espiritualmente hablando. Claro. Era participar de su vida, participar de sus enseñanzas, creer que uno viene a servir y no ser servido, aceptar que Cristo vino es a darnos poder para vencer el pecado, desear el rechazo hacia el mal. Estas cosas que Cristo estaba compartiendo con ellos, para ellos no les agradaba porque no era un mensaje de estás bien como estás, mantente en tu vida, no sé, creyente, lo que sea. Es decir, te incomodan, Claro. te molestan, hablan a salir de tu experiencia actual. Y todo esto presenta a ellos un rechazo, Así es. como es hoy en día también. Y para Jesús, ahí como leyó en el versículo 57 y 58, noten ahora la conexión de la divinidad de Jesús con su trabajo como Salvador, la soteriología, como dijimos en una lección anterior. Claro. Nuestro concepto de la divinidad de Jesús es importantísimo para entender su obra salvífica. Jesús dice, porque yo soy igual que el Padre, porque yo vivo por el Padre, porque el Padre me envió a mí, también el que come de mí vivirá por mí. Es decir, la misma vida del Hijo de Dios la podemos nosotros recibir por la fe cuando comemos de Él y cuando tomamos de Él. Es decir, cuando participamos de su sacrificio, cuando aceptamos su sacrificio en nuestro favor. Así que esto es muy profundo. De hecho, Ellen White lo dice así, que cuando aceptamos a Jesús, estamos recibiendo la misma vida de Dios. Y yo esa cita aún no la comprendo. Claro. O sea, teóricamente la comprendo, pero de manera práctica y concreta, recibir la misma vida de Dios. Eso es recibir eternidad. Es decir, hoy, a veces cuando hablamos de la vida eterna pensamos en algo futuro, pero hoy yo puedo, en calidad, no en duración todavía, pero en calidad, hoy todavía puedo comenzar a experimentar la calidad de la vida eterna. Qué profundo. Es muy profunda esa declaración de Jesús. Y pastor, en el versículo 63, Cristo hace referencia a esto. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Amén. Y esa es la cosa. Luego el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Yo me pregunto, ¿no? ¿Será que nosotros somos igual que los judíos y no creemos en esto? ¿No creemos que es posible tener una vida en Cristo, una vida nueva en Cristo, una vida que va de victoria en victoria, de progreso en progreso, de asemejarse más a Cristo en carácter, en esencia? Como tú dices, aceptar su carne, su sangre, aceptar su palabra, no es una cuestión simplemente de teoría, no es una cuestión simplemente de filosofía, de pensamiento, es una cuestión de una vida, de una relación, de una verdadera experiencia viva. Y los discípulos en este momento tenían una decisión que hacer. Muchos dijeron, no, muy duro lo que nos dice, no queremos aceptar. ¿Será que tal vez nosotros, si somos honestos, estamos en la misma condición que ellos? Aceptar este mensaje, vida nueva, una vida como Cristo, una vida de abnegación, una vida de amor al prójimo, una vida de entrega, una vida de, como decían los discípulos finalmente, ¿no? Los que estuvieron con Jesús, de dar su vida por otros. O sea, a la final de cuentas es lo que pasó con Jesús y con los discípulos de Jesús. Entonces, tener esa experiencia, ¿será que nosotros estamos en la misma condición de los judíos de no creer? Y sabes que hoy vemos lo mismo, porque cuando hablamos de esos temas en las iglesias, uno habla de la vida eterna, la vida en Jesús, como que la gente, usted ve que no les emociona tanto.
O sea, no lo rechazan porque saben que eso es palabra de Dios. Algunos dirán amén. Claro. Pero usted ve los rostros. No estamos, nos emocionan más otro tipo de teorías conspiracionistas y para eso nos capta la atención. Esos sermones son los que tienen más vista. Pero cuando hablamos de cómo recibir la vida de Jesús, cómo experimentarla, como Sí. que por teoría lo sabemos, sí, pero no estamos tan emocionados e interesados en recibirla hoy. Para nosotros eso es chino, no sabemos qué es. Porque no queremos comer su cuerpo y su carne. Así Es es. la verdad, no queremos probar de Cristo en la realidad. Y tú mencionaste algo interesante, ¿no? Es verdad, las personas preferimos escuchar temas de otra índole. Nos encantan, aún temas de profecía, preferimos profecía, saber lo que viene en un futuro, qué está pasando en el mundo, versus probar en nuestra vida a Cristo y tener una vida que refleje su carácter. Eso es difícil aceptar, ¿no? Y por eso dice allí el versículo 64, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes les habían de entregar. Y luego el versículo 66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. ¿Será que Jesús nos diga a nosotros también, queréis vosotros irse también? No sé, hay que pensarla en esto. Creo que es una reflexión importante porque tristemente no todos los que dijeron Cristo, alabaron a Jesús, lo aceptaron y más bien rechazaron a Jesús, ¿no? Qué dolor esa experiencia. Ahora, vamos ahora a un testimonio que dio el Padre, porque es importante tocar ese punto antes de que el tiempo se nos acabe. Pastor, esto se encuentra en Juan 5, 36 al 38. Vamos aquí brevemente a ver el testimonio que dio el Padre acerca de Cristo. Bueno, el versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Y la forma en como el Padre testifica de Jesús es por las obras que el Padre le permitió hacer a Jesús. Es decir, las obras de Jesús probaban que él era uno con el Padre. En otros evangelios vemos que repetidamente el Padre, al menos en 2 ocasiones, en el bautismo y en la transfiguración, el Padre habló de Jesús como mi Hijo amado. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 28, el Padre glorifica a Jesús una vez más y le dice, te he glorificado y lo volveré a glorificar. Una voz del cielo audible. Así que qué más testimonio que el Padre mismo confirma que Jesús es su Hijo. Por supuesto, pastor. En Mateo 17, 5, ahí vemos la expresión donde dice allí, dice, mientras él hablaba, una voz, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Esto fue justamente en el Monte de la Transfiguración y fue una evidencia, o sea, como tú mencionaste, la segunda vez que el Padre declara que Él es el Hijo. Y ahí estaba Juan presente en Por el monte. supuesto, en el monte con Pedro y Santiago. Esta declaración del Padre, ¿qué nos revela acerca de Jesús? ¿Qué podemos decir acerca de esta relación del Padre y el Hijo, ¿no? ¿Cómo esto ayudó a fortalecer la fe de los discípulos? Bueno, esta revelación simplemente confirma lo que el mismo Evangelio de Juan dice al principio, en Juan capítulo 1, del versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, el hecho de que el Padre haga esta revelación está diciendo, miren, le estoy enviando a alguien que él es el mejor, la persona ideal, la persona que mejor me conoce, porque yo quiero revelarme a ustedes por medio de Él. Amén. Y pastor, finalmente, los testimonios hoy en día de quién es Jesús deben ser vistos de nosotros. Amén. Dios necesita que su pueblo, sus hijos hoy, puedan dar testimonio de que Cristo es real, de que Cristo vive, que podemos realmente tener una relación con Él, una verdadera comunión con Cristo. Porque el mayor testimonio ya no es el que está escrito en la Escritura. O sea, me refiero a que, por supuesto, la Escritura nos habla de Cristo, pero el mayor testimonio que el mundo necesita ver es a Cristo reflejado en nosotros, en el pueblo de Dios hoy. Esa es la necesidad del mundo de hoy, de ver la verdad de Cristo reflejado en el corazón de cada persona. Bueno, que el Señor nos acompañe y nos ayude a seguir a Cristo en nuestra deseo de oración y esperamos verlos aquí la próxima semana para compartir más de la palabra de Dios. El Señor los acompañe y los guarde.